Bien, buen día. Este video que les presento hoy, se los había comentado en un video anterior, está relacionado con un tipo de investigación documental que es específicamente la investigación para la realización de estados del arte. ¿Sí? Este video que yo les presento hoy está basado en un documento específico que está aquí abajo, que ustedes lo pueden ver, aquí está la referencia, ustedes lo pueden descargar de internet. Igual este documento yo se los había a ustedes subido a la carpeta de los módulos de metodología de la investigación. Si lo quieren profundizar, ahí lo pueden ver. ¿Vale? Esta exposición que yo les quiero hacer, pues hace una síntesis un poco superficial también de ese documento. Es necesario que lo profundicen un poquitico, pero pues digamos a modo de síntesis trata de explicar muy bien en qué o a qué hace referencia esto del estado del arte, cómo se construye y cuáles son las competencias que se tienen que tener en cuenta para su elaboración. Entonces la exposición que les voy a presentar está dividida en 6 puntos, ustedes los pueden ver acá. Vamos a arrancar con una descripción muy sintética de qué es un estado del arte, cuáles son los objetivos que persigue ese tipo de investigación, los fundamentos que se deben tener en cuenta para la construcción del estado del arte, las competencias investigativas que se tienen que desarrollar, que se tienen que potenciar, las fases para elaborar el estado del arte y al final, como a modo de recomendación, pues hay unas pautas que son necesarias tenerlas en cuenta para escribir un artículo resultado de un proceso de investigación de estado del arte. Y aquí, digamos, en este punto, me adelanto para este último punto que les menciono acá. Aquí hay que diferenciar dos procesos que es claro que, o es importante que lo tengan claro. Y es que una cosa es el proceso de investigación y otra cosa es el proceso de exposición de esa investigación. Y en ese sentido, digamos, va a ser clave para los productos que ustedes tienen que entregar, no solamente en este corte, sino en el próximo corte, ¿vale? Ya ahorita ampliamos un poco más esa información. Bueno, de manera inicial, cuando definimos qué es un estado del arte, podemos decir que pues, se trata de una de las primeras etapas que se debe desarrollar dentro de un proceso de investigación. Y esa primera etapa permite determinar varias preguntas o permite determinar la respuesta a varias preguntas que es necesario formularse siempre que se arranca un proceso de investigación del estado del arte. Y son estas que ustedes pueden ver acá resaltadas, y es cómo ha sido tratado el tema de investigación que ustedes están desarrollando o que ustedes por lo menos tienen un particular interés, cómo se encuentra ese estado de avance de esa investigación o de ese tema. Asimismo, cuáles han sido las tendencias existentes a nivel teórico, a nivel conceptual y a nivel metodológico que se han empleado para analizar ese tema o para estudiar, ¿vale? Un segundo aspecto sería la manera en que se asume una postura crítica frente a lo que se ha hecho y lo que falta por hacer. Es decir, uno de los resultados claves que tiene que tener el estado del arte eh, es que se puede identificar no solamente lo que se ha hecho, sino las posibles líneas, las posibles preguntas que se pueden realizar a partir de lo que ya se conoce y que de una u otra manera constituyen el puente hacia nuevas y posibles líneas de investigación en el tema que ustedes están abordando. Eh, Otra de las finalidades que tiene el estado del arte pues es evitar duplicar esfuerzos o repetir lo que ya se ha hecho. Es decir, no tiene sentido que de pronto estemos estudiando el tema en corrupción en salud y que al final vayamos a decir exactamente lo que ya dicen otro tipo de fuentes. Que ese, digamos, ha sido uno de los errores que ha tenido, por ejemplo, algunos de los artículos que han entregado compañeros suyos, donde al final terminan diciendo lo que ya está en otros textos. Y entonces los artículos que están presentando o los informes de investigación que están presentando, pues no más constituyen o no pasan de ser un resumen de lo que ya otros autores han venido diciendo. Y ese no es el sentido, ¿vale? Continuamos. Entonces, otra de las finalidades que tiene el estado del arte, ¿sí? Es que el investigador pueda preguntarse desde el inicio de su trabajo qué se ha dicho y qué no, cómo se ha dicho y a quién se ha dicho, es decir, a quién se le ha dirigido ese tipo de investigaciones, cómo se han publicado, en qué campos disciplinares,
y la manera en que se ha venido abordando esa posible investigación, ¿vale? Entonces, decimos también que el estado del arte es una recopilación crítica de diversos tipos de textos, y aquí es importante que ustedes recuerden en el video anterior sobre investigación documental a qué hacemos referencia con el tema de textos, documentos, que no necesariamente tienen que ser fuentes escritas, sino también pueden ser documentales, pueden ser otro tipo de textos, en los cuales hay que diferenciar, por ejemplo, las monografías, los artículos de investigación, los periódicos, los catálogos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, continuamos entonces. Cuando se arranca un estado del arte, digamos, es necesario comenzar a identificar ciertas preguntas. Digamos, esto tiene que comenzar a orientar ese proceso de investigación del estado del arte, esa construcción. Y es que inicialmente cuando partimos de un punto muy inicial, podríamos comenzar a preguntarnos estos tres aspectos o estos tres elementos. Un primero es qué campos de indagación se han definido y reconocido como directamente relacionados con el tema de investigación. Eh, en el campo de ustedes, por ejemplo, en las investigaciones que ustedes están realizando, recuerdo dos, pues necesariamente uno podría identificar que pues las ciencias sociales específicamente o las ciencias de la educación están más relacionadas, por ejemplo, con los campos problemáticos que ustedes han venido realizando o con los cuales se han venido aproximando, perdón. Otra de las preguntas es qué conceptos se evidencian como esenciales en los documentos seleccionados para construir el estado del arte. Y aquí es clave tener en cuenta que la construcción del estado del arte no es simplemente un ejercicio de resumen de todos los documentos que ustedes puedan encontrar relacionados con el tema o con la investigación que ustedes quieran realizar, sino que tiene que haber un eje, unas unidades de análisis que estructuren esa elaboración del estado del arte y que permitan comenzar a rastrearlo. Y en ese sentido es clave que ustedes identifiquen en esas unidades de análisis cuáles son las categorías esenciales de su trabajo de investigación, que es lo que les va a permitir rastrear los documentos, las fuentes y que van a constituir ese eje articulador para comenzar no solamente a rastrear la información, sino también para posteriormente analizarla. Una tercera pregunta es qué contenidos o dimensiones se han definido como prioritarios. Y aquí es clave que en esas unidades de análisis, en esas categorías que ustedes identifican, comiencen a identificar también de pronto posibles subtemas. Ahora bien, en algunos de los casos que ustedes tienen de investigación, donde ya han arrancado por una pregunta, que han querido formular una pregunta de investigación inicialmente, ese ejercicio del estado del arte también sirve para contextualizar esa información y para mirar cómo ha sido investigada y cómo ha sido abordada específicamente. Entonces, en ese caso, podría partir el ejercicio ya de preguntas un poco más específicas y es tratar de identificar específicamente qué problemas se han investigado, cómo se definieron esos problemas, qué evidencias empíricas y metodológicas se utilizaron, es decir, qué tipo de fuentes y cómo las sistematizaron y cuál es el producto de esas investigaciones o cuáles han sido sus conclusiones. Bien, ahora bien, en esta segunda parte relacionada con los objetivos del estado del arte, es importante que ustedes mismos evalúen en el ejercicio que han venido realizando si el trabajo de investigación de reconstrucción de ese estado del arte obedece a estos criterios o más bien obedece a estas metas y cumple con estos criterios, ¿sí? Para esto, digamos, es importante que ustedes también tengan en cuenta tres elementos que son esenciales a la hora de entender los objetivos que persigue la elaboración de un estado del arte. Uno es la responsabilidad ética que tiene este tipo de ejercicios de investigación. ¿Por qué? Porque es que los estados del arte no son investigaciones que solamente son de utilidad eh, para el investigador que está realizando su propio proyecto, su propio ejercicio de investigación, sino que son documentos y son fuentes que son de consulta esencial para otros investigadores. Ustedes se van a dar cuenta cuando están revisando otros artículos, cuando están revisando diferentes tipos de fuentes, ustedes se van a dar cuenta que en artículos científicos
Los investigadores parten también de hacer un ejercicio de revisión documental, de elaboración de un estado del arte, y hacer bien ese ejercicio supone ahorrarle no solamente trabajo a otros, sino también partir de una realidad de cómo se ha venido constituyendo uno de los campos de investigación, cualquiera de los que estén abordándose, ¿sí? La otra es, y quiero insistir con este tema, es la importancia de trascender en el conocimiento existente. Es decir, no se trata de repetir y de resumir y de sintetizar lo que otros han dicho, sino que de una u otra manera este ejercicio permite establecer nuevas preguntas de investigación, nuevos enfoques y nuevas líneas en las cuales se pueda profundizar o se pueda aportar en la construcción de ese tema o de ese campo de investigación, ¿sí? Bien, asimismo, crear un nuevo enfoque contextualizado, ¿vale? Entonces, en ese sentido es importante darle la dimensión espaciotemporal, darle el carácter de cómo se ha ido transformando determinado campo de investigación y tratar de entenderlo y tratar de analizar cómo ha sucedido esa transformación y las implicaciones que eso tiene. Entonces, eh, el documento que yo les menciono pues hace referencia a varios objetivos. Yo seleccioné algunos que me parecen como más importantes y más pertinentes para que ustedes los tengan en cuenta. Entonces, el primer objetivo que tiene la elaboración de un estado del arte es obtener datos relevantes acerca de los enfoques teóricos y disciplinares. Es decir, es importante que en la elaboración de sus estados del arte tengan en cuenta desde qué perspectivas teóricas, desde qué perspectivas disciplinares y metodológicas se han venido analizando los problemas o los temas de investigación que resultan de su interés. ¿Por qué? Porque eso implica de una u otra manera mirar desde qué perspectiva disciplinar se ha profundizado y cuáles son las categorías y o las teorías o los conceptos que han sido fundamentales para poder analizarlo, asimismo desde qué perspectiva se ha venido sistematizando esa información. Eh, un segundo elemento es describir el estado de desarrollo, es decir, hasta qué punto ha llegado esa investigación, qué tan avanzada ha podido estar, en qué momentos, digamos, esa investigación ha sido dejada de lado, si ha sido retomada en otros puntos, por quiénes han sido retomadas. Un tercer elemento o un tercer objetivo es ampliar el conocimiento sobre lo estudiado con el fin de aportar argumentos que contribuyan a justificar y definir el alcance de una investigación, que este, digamos, sería uno de los objetivos principales que ustedes tendrían que estar persiguiendo. Es decir, que elaboren un estado del arte que les permita establecer nuevas preguntas o nuevas líneas de investigación y que se vea reflejado en la elaboración o en la construcción de un nuevo proyecto de investigación que van a implementar durante el segundo semestre. En el caso de las personas que ya han venido adelantando desde semestres anteriores y que ya tienen, digamos, un acervo de búsqueda y de recolección documental bastante importante, pero que es necesario comenzar a analizarla y a sistematizarla en función de la construcción de un estado del arte que siga y que responda a los criterios que estamos abordando en este momento. Un siguiente objetivo es aportar a la construcción de un lenguaje común que permita una comunicación efectiva y precisa entre estudiosos del tema de estudio. Entonces, en este sentido, ustedes pueden usar y pueden echar mano de otros estados del arte que encuentren, que sean pertinentes, eh, ya sea de investigaciones que ustedes hayan revisado, ya sea de investigaciones específicamente documentales como un estado del arte que pueda ser útil para ustedes. Es decir, es totalmente válido que ustedes utilicen este tipo de material eh, y que, pues digamos, también siendo muy pragmáticos, lo puedan integrar a sus trabajos de investigación. Un siguiente objetivo es estudiar la evolución del problema y aquí, insisto, es necesario mirar cómo ha ido avanzando, si se han modificado los enfoques de abordaje de ese problema de investigación, etcétera, etcétera. Generar nuevas interpretaciones y posturas, determinar y cotejar los diversos enfoques que se le han dado a un problema, identificar los subtemas pertinentes, todo este tipo de cosas ya se las había mencionado. Y otras dos últimas acá que me parece que es clave que hagan con el material que ustedes ya han venido recolectando.
Una de ellas es organizar el material existente para una posterior sistematización que conlleve una mejor y más profunda comprensión. Es decir, el ejercicio que ustedes venían haciendo con los RAES, que es muy importante y muy interesante, eh, no puede quedar suelto y desarticulado. Eh, digamos, por eso yo les sugería la matriz que les socialicé a ustedes en Excel, para que ustedes pudieran de una u otra manera ir ordenando y mirando, eh, digamos, más en conjunto esos documentos que han venido recolectando y que ya han venido leyendo y que seguramente ya han venido también reseñando y señalando, digamos, como algunos de los aspectos que resultan más claves para ustedes. Y la última sería identificar vacíos o necesidades referidas a la producción documental en el campo del saber objeto de investigación. Y aquí vuelvo, insisto, es necesario plantear nuevas preguntas de investigación o nuevas líneas a partir de lo que existe. No sirve hacer síntesis, no sirve hacer resúmenes de lo que ya se ha venido haciendo. ¿Vale? Bien, ahora con respecto al tercer aspecto que les había mencionado en esta exposición, pues es necesario también pues darse cuenta si lo que uno está haciendo obedece a unos criterios, a unos fundamentos, y aquí hay unas sugerencias establecidas en el documento que les mencionaba, que son importantes, que es clave que las puedan mirar, que podamos mirar qué tanto, digamos, responde a la finalidad que nosotros tenemos, si es coherente nuestro proceso, si obedece a los criterios de fidelidad, de integración, de comprensión. Aquí sí, digamos, pues yo los invito a que hagan un poco a que revisen de pronto un poco más bien el documento, que lo puedan explorar, que puedan mirar al detalle estos criterios, ¿vale? Bueno, con respecto al cuarto punto de las competencias investigativas para la elaboración del estado del arte, eh, igual, hay unas competencias básicas de observación y percepción, de pensamiento, de construcción de conceptos instrumentales que es necesario que ustedes también revisen, que sobre todo hagan un ejercicio de autoevaluación, miren en qué son fuertes, qué elementos, digamos, o qué aspectos o qué competencias es necesario que ustedes también vayan fortaleciendo, que vayan desarrollando, porque es importante a la hora de hacer el ejercicio de recolección y análisis de la información, ¿vale? Igual, y aquí digamos es clave el uso del lenguaje, es clave el uso de las competencias comunicativas, no solamente para buscar la información, sino también para interpretarla y para exponer los resultados de sus investigaciones. En este momento, digamos, no se da un ejercicio de trabajo en equipo, pero pues todos ustedes han tenido dificultades en los trabajos en equipo. Varios de ustedes arrancaron con grupos de 3 4 personas y en este momento están trabajando solos. Entonces, es importante revisar ese tipo de competencias que se necesitan también para los ejercicios de investigación. Y aquí yo les pongo un ejemplo con respecto al tema de las competencias de investigativas que se requieren para la elaboración del estado del arte. Y específicamente este ejemplo va orientado al tema de cómo buscar. Este cuadro es tomado del documento que yo les mencionaba, pero ustedes pueden hacer el ejercicio perfectamente con los motores de búsqueda que yo les había socializado en el video anterior sobre investigación documental. Y aquí es clave, aquí estos son algunas de las categorías que menciona el ejemplo, pero ustedes los pueden reemplazar perfectamente por lo que ustedes están haciendo. Y aquí podríamos poner, no sé, la categoría de corrupción, que es una de las investigaciones que ustedes estarían haciendo. Haga el ejercicio. ¿Qué pasaría si usted, por ejemplo, buscara no sé, en la página de Realic o en la de Cielo o en alguno de los otros motores de búsqueda, solamente por la categoría de corrupción? Seguramente todos los documentos que le aparecerían sería una cantidad así, pero cuando usted ya comienza a filtrar, ¿sí? Cuando usted comienza a utilizar bien el motor de búsqueda y comienza a filtrar por términos y comienza a cruzar esas categorías, las comienza a combinar, entonces ya, por ejemplo, sería corrupción en salud o educación a distancia, inclusión. Cuando usted ya comienza a ser más puntual, ¿sí? Frente a lo que quiere hacer, pues también
va delimitando su búsqueda en los motores de búsqueda, en los motores en las páginas donde usted va a encontrar los artículos, y esto le va a permitir pues no llenarse de una gran cantidad de documentos a revisar, sino ya ser muy puntual. En este ejemplo no lo mencionan, pero una recomendación que yo les hago es que cuando estén utilizando estos motores de búsqueda, acoten temporalmente también el resultado de los artículos que ustedes quieren revisar. Y en este caso es importante en las investigaciones que ustedes están desarrollando que busquen máximo lo que se ha hecho en los temas de su investigación, lo que se ha hecho en los últimos 10, 8, 7 años. Es decir, no se vayan a artículos de la década de los 90, de principios del 2000, porque pues digamos eso va a ampliar ya la cantidad de documentos a revisar, y probablemente los últimos documentos ya recojan parte de lo que se ha venido analizando en los años anteriores. Y eso pues digamos va a ser un poco más efectivo para ustedes, va a ser de su trabajo un poco más eficiente, un poco más eficaz, ¿vale? Bien. Esto, digamos, son recomendaciones claves. Yo lo pongo acá como preguntarle al texto. Cada uno de los textos que ustedes de una u otra manera han venido revisando, es importante que los interpelen, que les hagan preguntas. ¿Y preguntas de qué tipo? Pues están relacionadas como por ejemplo con estas que están acá. Y es el ejercicio que ustedes pueden hacer leyendo cada uno de los artículos, es comprender específicamente qué es lo que les está diciendo el título de la investigación. Sean muy juiciosos leyendo los resúmenes de las investigaciones y entendiendo a qué apunta la investigación. Por eso es importante que en los artículos de investigación los resúmenes sean capaces de decir de qué se trata el artículo, y que de una u otra manera eso sea una pista para que usted también pueda saber si ese documento le sirve o no, no solamente a partir del resumen y lo que plantea el resumen, sino también a partir del ejercicio de mirar las palabras clave que son fundamentales para entender lo que está escrito en ese documento, y para identificar cuáles son las categorías centrales de las cuales nos está hablando ese artículo de investigación o ese documento. Bien, identifique bien cuáles son las partes que componen el artículo que usted está revisando, cómo lo está estructurando y a qué le está haciendo mayor énfasis, sobre todo para que usted pueda identificar a qué parte está haciendo referencia la revisión documental que el autor hizo, o las estrategias metodológicas que está abordando, las categorías que empleó, cómo discute los resultados, cómo recogió los resultados, cuáles fueron las fuentes que utilizó, etcétera, etcétera. Un tercer punto sería analizar y entender cómo se ha realizado el estado del arte que otros autores han planteado, y eso es importante que ustedes lo revisen en los artículos que han venido investigando. Es decir, cómo construyen el objeto también de investigación a partir de los documentos que otros autores han venido analizando. Cuarto punto sería entender la manera como esos autores proponen nuevas soluciones a partir de las deficiencias encontradas en el análisis anterior. Es decir, como parten también de un ejercicio de revisar lo que ya existía, cuál es la postura que ellos toman y cuál es la nueva línea que ellos toman para afrontar ese tema o ese problema de investigación. Un quinto punto sería comprender cómo esos mismos autores someten a prueba esa nueva solución, es decir, metodológicamente cómo la sustentan, cómo le dan validez, ¿sí? Un sexto punto sería entender cómo esos autores plantean esas conclusiones de la investigación, ¿sí? Y un séptimo punto es revisar con detalle las referencias bibliográficas que utilizan esos autores. ¿Por qué? Porque eso de una u otra manera le puede dar a usted también pistas para ampliar su estado del arte, o por lo menos las fuentes que puede llegar a utilizar para la elaboración de su estado del arte. Bien. Ahora bien, bueno, con respecto a las fases para elaborar los estados del arte, hay dos grandes grupos de pasos a seguir. Una que se podría denominar como de búsqueda de información, tiene 6 pasos, ¿sí? Una fase preparatoria, que digamos ustedes ya muchos la han venido adelantando, que pues básicamente es la identificación y selección del tema, ¿sí?, de investigación.
lo que implica definir el objeto de investigación, las áreas temáticas comprendidas en el tema central, ¿sí? Y ahí, digamos, plantea establecer cuáles son los elementos teóricos que sustentan la construcción del estado del arte, es decir, cuáles son las categorías que van a orientar la construcción de ese estado del arte. Un ejemplo podría ser, vuelvo a lo que ustedes han venido haciendo, uno es educación e inclusión social, ¿sí? Otro es corrupción en salud, es decir, bueno, hay unas categorías ahí que de una u otra manera pueden llegar a orientar esa búsqueda, ¿sí? Bien, identificar y contextualizar el objeto de estudio. Bien. El segundo paso es la exploración, que sería el ejercicio de lectura analítica y comprensión del problema para precisar la necesidad de la información que se requiere, es decir, qué tipo de documentos van a comenzar a buscar y a recolectar. Un tercer paso, que sería el paso de descripción o una fase descriptiva, implica pues ya el ejercicio de extraer del material documental los datos pertinentes, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, ustedes básicamente tienen que mirar cuáles han sido los referentes disciplinares y teóricos que han abordado ese problema, los autores que los han realizado, perdón, las delimitaciones espaciales, temporales y contextuales y los diseños metodológicos utilizados. Es decir, si son investigaciones cualitativas, cuantitativas, son estudios de caso, son sistematización de experiencias, etcétera, etcétera. Continuando, digamos, con esta parte de búsqueda de información, el cuarto paso sería la formulación, que es la generación de ideas base a partir de la información encontrada, es decir, que ya comience a hacerse de una manera tentativa un esquema de cómo organizar esa información, la recolección, que sería la compilación de la información, ¿sí? A partir de fichas bibliográficas, los RAES es una muy buena herramienta. Eh, Incluso el documento que yo les había pasado a ustedes de Excel, esa matriz, digamos, también les permite organizar esa información, ¿sí? Pero es básicamente ese ejercicio de compilar la información y de organizarla. Y ya lo último que de esta primera parte de la búsqueda de la información, que sería la selección, es organizar el material para determinar si algo falta o si ya se puede dar por terminada esa búsqueda de información. Es decir, si usted ya considera que la información que requiere para hacer su estado del arte está completa o si considera que debe buscar un poco más de información. ¿Vale? Bien, ahora, en esta misma fase, digamos, el segundo gran paso, que sería ya la parte interpretativa de análisis, de clasificación, de establecer unas categorías y una síntesis, implica tres pasos. Uno es el ejercicio de interpretación, que es proceder al análisis de los documentos por áreas temáticas, ¿sí? Definir esos núcleos temáticos que podrían ser las categorías que orientan la investigación o las categorías o los temas o los subtemas que comienzan a ser recurrentes y que usted comience a identificar a partir del ejercicio de clasificación y análisis, ya comience a identificar como constitutivos, digamos, como de ese campo, de ese tema o de ese tipo de investigaciones. Un segundo paso sería la construcción teórica, que es básicamente ya la elaboración del estado del arte, es decir, que usted puede hacer un ejercicio interpretativo de cómo está ese campo de investigación o el estado de avance de ese tema de investigación a partir de esas unidades temáticas, de esos núcleos temáticos y ese ejercicio de categorización del tipo de investigaciones que se ha venido realizando, ¿sí? Y ya un tercer paso sería el de la publicación, ¿sí? Bien. Ahora, eh, en esta última parte que está relacionada con la escritura de un artículo que contiene un estado del arte, pues se dan unas recomendaciones que es importante tenerlas en cuenta a la hora de la elaboración de dicho artículo, de dicho informe, ¿sí? Básicas, pues aclarar el tipo de documentos que se eligieron para ser analizados, contextualizar el material documental utilizado y establecer una relación con la nueva investigación, sistematizar los resultados obtenidos, eh, realizar una delimitación conceptual, es decir, cuáles fueron las categorías que se emplearon, digamos, también como para orientar esa reconstrucción, esa construcción del estado del arte, ¿sí? Determinar las maneras de concebir el estado del arte en el que se encuentra el conocimiento del tema que se está trabajando, definiendo si el nivel de la investigación es descriptivo o explicativo,
Resulta también obligatorio manifestar los resultados concebidos como sobresalientes, es decir, qué encuentran ustedes que vale la pena, digamos, resaltar de ese campo de investigación, ¿sí? Asimismo, manifestar de manera muy clara cómo se deconstruyeron las temáticas propuestas. Es preciso manifestar los avances logrados en relación con otras investigaciones. Es importante decir qué se logró y por qué, ¿sí? Al igual que expresar pues si quedan lagunas, vacíos, qué no se logró, cuáles fueron las dificultades y emitir recomendaciones al final, ¿vale? Esta posiblemente podría llegar a ser una estructura de un artículo, ya para finalizar, de un artículo de estado del arte. Estas podrían ser las partes que constituyen un artículo, ¿sí? No necesariamente tienen que estar todas, eh, es una guía, entonces pues no necesariamente tendrían que estar todas, pero sí podría llegar a estructurar esa elaboración de un artículo, ¿sí? Es decir, pensando en, después de la sistematización o después del ejercicio de, de elaboración teórica, digamos, como de este estado del arte, pues que podamos publicar ese ejercicio a partir de una estructura similar. Esto, pues digamos, es, como les digo, una base. Todas las revistas o todos los centros de publicación obviamente tienen sus normas editoriales, cada quien o cada institución o cada revista puede definir parámetros diferentes, pero pues van a ser comunes en lo sustancial a estos. Aquí era donde yo les decía, es importante diferenciar el proceso o el método de investigación o el proceso de investigación al proceso expositivo. Este sería, digamos, parte del proceso expositivo. Bien, listo. Bueno, yo quería recordarles dos cosas y es el tema de los productos a entregar. Y aquí nosotros hemos venido hablando para finalizar este primer corte. Parece que vamos a estar también en el periodo intersemestral, pero para cerrar este primer corte es necesario que concluyamos con la formulación de proyecto, con la formulación de ese proyecto de investigación. Ese estado del arte que ustedes han venido elaborando es parte constitutiva para la formulación del problema de investigación que ustedes quieren desarrollar. Algunos ya han venido adelantando también sus preguntas de investigación, sus objetivos de investigación. Entonces es clave que podamos terminar este documento para finalizar este primer corte, ¿sí? Y que en el segundo semestre podamos terminar el proceso con dos productos específicos. Uno es un artículo de estado del arte, ¿sí? Y dos sería un artículo de investigación. Un artículo de investigación, obviamente, producto del el proyecto que ustedes están formulando. Y ojo con esto, cuando yo les digo artículo de investigación, no quiere decir que la investigación tenga que estar totalmente terminada para finalizar el segundo periodo o el segundo semestre. Podría ser perfectamente un artículo de investigación de avances, pero es necesario que nos comprometamos con este producto inicialmente y segundo, pues que esto o la terminación de esto nos permita avanzar en la construcción de estos dos productos, ¿vale? Cualquier duda, pues quedo pendiente. Si hay inquietudes con respecto al contenido de este video, ustedes me pueden escribir. Les recomiendo muchísimo, por favor, que se pongan al día con sus productos. Y próximamente, pues yo estaré subiendo otro video relacionado con la estructura del proyecto de investigación que ustedes deben entregar, ¿vale? Listo, no es más. Hasta luego, que estén muy bien.